Reciban un cordial saludo. El tema de hoy es operaciones entre conjuntos. En esta temática he visto varios errores en la educación primaria, más que todo en notación y representación. Por eso presento varios ejemplos al respecto. Las operaciones entre conjuntos son 5, pero aquí veremos únicamente las 3 básicas, que son unión, intersección y diferencia, ya que ellas son las que mayor aplicación tienen. La unión es una operación que, como su nombre lo indica, reúne los elementos, formando un nuevo conjunto con los elementos que están en cada uno de los conjuntos dados, incluyendo los elementos que se repiten. Para determinar la definición de unión por comprensión, se emplean unos símbolos adecuados, así. A unión B es el conjunto de los elementos que pertenecen al conjunto A y O los elementos que pertenecen al conjunto B. En el ejemplo se explica la unión en sus dos formas, analítica y gráficamente. Analíticamente se determina la unión por extensión, nombrando cada uno de los elementos de los dos conjuntos. Y gráficamente se rayan ambos conjuntos expresando que todo forma la unión. Para representar gráficamente la unión se hace un rayado sobre los conjuntos dados. Aquí observamos las formas posibles. El conjunto C está formado por algunas figuras de forma cuadrada y el conjunto V está formado por algunas figuras de color verde. Los conjuntos son intersecantes, ya que tienen algo en común. En la unión de los conjuntos C y B se reúnen todos los elementos, tanto los que están en C como en B o en ambos. Gráficamente se dibujan los conjuntos cruzados, ya que son intersecantes, y se raya todo, ya que los dos conjuntos forman la unión. Los conjuntos A y B no tienen elementos en común, es decir, estos conjuntos son disyuntos. Para formar la unión entre A y B, analíticamente reunimos los elementos de los dos conjuntos dados. Gráficamente rayamos los dos conjuntos para indicar que todo es la unión. Observando los conjuntos S y K, podemos ver que los elementos del conjunto K, el más y el menos, esos símbolos están nuevamente en el conjunto S, es decir, que hay una contenencia. K está contenido en S. La unión entre los conjuntos S y K es el mismo conjunto S, ya que ahí están todos los elementos de los conjuntos dados. Gráficamente rayamos el conjunto S, ya que el otro conjunto K también está en él. Observa cuidadosamente la relación que existe entre los elementos de los conjuntos dados para saber cómo proceder a realizar la operación pedida. Aquí aparecen los 3 casos posibles que se pueden presentar dados dos conjuntos para realizar la unión analítica y gráficamente.
La intersección es una operación en donde se forma un nuevo conjunto con los elementos comunes, es decir, los que se repiten en los conjuntos dados. Para determinar la definición de intersección se emplean unos símbolos adecuados, así: A intersección B es el conjunto de los elementos que pertenecen al conjunto A y que también pertenecen al conjunto B. En el ejemplo se expresa la intersección en sus dos formas, analítica y gráficamente. Analíticamente se determina la intersección por extensión nombrando los elementos comunes a los conjuntos dados, y gráficamente se raya únicamente la parte que comparten los dos conjuntos, la parte central. Para representar gráficamente la intersección se hace un rayado de la parte común. Aquí se observan las diferentes formas posibles, dados dos conjuntos. El conjunto C está formado por figuras de forma cuadrada y el conjunto B está formado por figuras de color verde. Ellos son intersecantes. Para determinar la intersección entre el conjunto C con respecto al conjunto B, se escogen los elementos que se repiten en los dos conjuntos, es decir, los cuadrados que son verdes. Gráficamente se dibujan los conjuntos cruzados, ya que son intersecantes, y se raya la parte común, es decir, la parte del centro. Los conjuntos A y B no tienen elementos en común, es decir, estos conjuntos son disyuntos. Para determinar la intersección entre el conjunto A y el conjunto B, nos damos cuenta que no hay elementos en común, por lo tanto, la intersección es vacía. Para escribir esto, se pueden utilizar uno de los dos símbolos o ambos, las llaves sin nada dentro o el símbolo de vacío. Gráficamente no aparece nada rayado puesto que no hay elementos en común. Observando los conjuntos S y K, podemos ver que los elementos del conjunto K, el más y el menos, esos símbolos están nuevamente en el conjunto S, es decir, que hay una contenencia. K está contenido en S. Analíticamente, la intersección entre S y K serían los símbolos más y menos, que son los elementos comunes. También coinciden con el conjunto K. Gráficamente, la intersección sería el conjunto K, puesto que es lo común, y siempre que haya una contenencia, la intersección va a ser el conjunto que está contenido, es decir, K. Observa cuidadosamente la relación que existe entre los elementos de los conjuntos dados para saber cómo proceder a realizar la operación pedida. Aquí aparecen los tres casos posibles que se pueden presentar dados dos conjuntos para realizar la intersección analítica y gráficamente. La diferencia es una operación en donde se forma un nuevo conjunto con los elementos del primer conjunto que no están en el segundo conjunto.
En esta operación hay un orden. Para determinar la diferencia por comprensión, se emplean unos símbolos adecuados así. A menos B es el conjunto de los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. En el ejemplo, la diferencia se hace en las dos formas, analítica y gráficamente. Analíticamente se determina por extensión, nombrando los elementos del primer conjunto A que no están en el segundo conjunto B. Gráficamente, se raya la parte del primer conjunto A que está fuera del conjunto B. Para representar gráficamente la diferencia, se hace un rayado de la parte del primer conjunto que está fuera del segundo conjunto. Siempre hay que mirar el orden. El conjunto C está formado por figuras de forma cuadrada y el conjunto B está formado por figuras de color verde. Ellos son intersecantes. Para hacer la diferencia de C con respecto a B, miramos los elementos de C, los cuadrados, y de ellos buscamos los que no están en el conjunto B, es decir, quitamos los cuadrados verdes. Gráficamente, C menos B sería rayar los elementos del conjunto C, o sea, de los cuadrados, los que no son verdes. Los conjuntos A y B no tienen elementos en común, es decir, estos conjuntos son disyuntos. Analíticamente, la diferencia A menos B sería los elementos del conjunto A, ya que ninguno de los elementos del conjunto A está dentro de B. Gráficamente, rayamos el conjunto A, ya que esos elementos ninguno está dentro del conjunto B. Luego cumplen con la condición. Como en esta operación importa el orden, es diferente hacer A menos B que B menos A. Luego vamos a hacer B menos A. B menos A sería los elementos del conjunto B que no están en A, por lo tanto sería el conjunto B. Observando los conjuntos S y K, podemos ver que los elementos del conjunto K, el más y el menos, esos símbolos están nuevamente en el conjunto S, es decir, que hay una contenencia. K está contenido en S. La diferencia S menos K está formada por los elementos del conjunto S que no están en K. Gráficamente escogemos de los elementos de S los que no están dentro de K y se rayan. Para determinar K menos S, tendríamos que escoger los elementos de K que no están en S. Como eso no ocurre, no existe esa condición, entonces es vacía esa diferencia. Para representar la diferencia K menos S, haríamos el mismo gráfico que S menos K, pero en este caso tendremos que rayar los elementos de K que no están en S. Como no hay ningún elemento que cumpla esta condición, se deja sin rayar. Observa cuidadosamente la relación que existe entre los elementos de los conjuntos dados para saber cómo proceder a realizar la operación pedida.
Aquí aparecen los tres casos posibles que se pueden presentar dados dos conjuntos para realizar la diferencia.